próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, son las 4:55. Bienvenidos a otra edición más de Sobre la Mesa. Te habla Aníbal Acevedo Vilar. Rapidito, que vamos a estar discutiendo hoy en esta próxima hora. Avalancha de candidatos independientes. Contralora regaña a la secretaria de Educación y le quitan seguridad que tenían los municipios con el Departamento de Educación. Seria crisis de salud, aumento de enfermedades venéreas entre jóvenes y brote de enfermedades venéreas en Vieques y Culebra. En el limbo, la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la investigación del apagón del 12 de junio. Y en la segunda parte, la última parte del programa, estaré conversando con Daniel Santamaría y Cecil Blondet de Espacios Abiertos sobre un estudio recién publicado por esa entidad de posibles ingresos multimillonarios para Puerto Rico, que o los rescatamos o los perdemos. Eso es lo que voy a estar atendiendo hoy en esta edición de Sobre la Mesa. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para todos los que me están sintonizando en vivo. Recuerda que me puedes ver a través de toda la cadena, escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Nos puedes ver en vivo a través de Radio Isla TV, la aplicación de Radio Isla, a través de la página de Facebook de Radio Isla y a través de la página de Facebook de este servidor. Antes de entrar a los temas sustantivos, saben que me gusta el deporte. Mañana tendremos edición de Deportes Zona 5 con Federico López, pero ayer en el BSN, en la serie entre Caguas y Ponce, sigue el equipo local ganando. Ponce ganó ayer, la serie está empatada. Mañana van para Caguas. Y yo me voy a dar la vueltita mañana viernes por allá, por los Criollos. Ustedes saben que yo soy pirata, pero en esta etapa de la postemporada le voy a los Criollos de Cagua, que de verdad han sido la sorpresa de esta temporada. Y hoy, la otra sorpresa, hoy los Osos de Manatí visitan a El Calentón, a Carolina. Están contra la pared los campeones, 0 victorias contra 3 victorias de Manatí. Así que sabe Dios si esa serie se acaba hoy. Si yo fuera a apostar, diría que hoy debería ganar Carolina, porque me parece algo increíble que los Osos logren una barrida, pero cualquier cosa puede suceder. Y en las Olimpiadas, nuestro luchador Darian Cruz va por el bronce mañana. Y Estados Unidos acaba de pasar un susto en las semifinales del baloncesto. El Dream Team perdió los primeros 3 quarters contra Serbia. Nosotros le ganamos el primer quarter, después nos barrieron, pero Serbia estuvo adelante durante los 3 primeros quarters, estuvo adelante durante gran parte del cuarto quarter, pero el Dream Team con LeBron James apretó al final y se llevaron la victoria. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir en la tarde de hoy con ustedes. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en términos de la cantidad de candidatos independientes que van a estar en la papeleta el 5 de noviembre. Antes de entrar en los detalles sobre pues quiénes son y un poco mi análisis de las posibilidades que le veo a cada uno de estos candidatos independientes, en los casos que conozco, hay unos candidatos para la alcaldía que no tengo información que pueda de alguna forma ilustrarlos a ustedes. Pero primero aquí hay que hacer un poco de historia. Los candidatos independientes han existido en Puerto Rico, es un derecho reconocido, igual que las candidaturas por nominación directa, lo que en inglés le llaman write-in, y todo el mundo por aquí le llama write-in. Pero hasta que llegó Vargas Vidot en el 2016, y voy a hablar del senador Vargas Vidot ya mismo, la realidad es que el único momento histórico en que en Puerto Rico un candidato independiente había sido exitoso fue para allá, para el 1988, si mi memoria no falla, donde el querido amigo
Santos el Negro Ortiz, y sí, es amigo de muchos años, aspiró como candidato independiente al municipio de Cabo Rojo. El Negro y toda su familia han sido y eran populares de toda la vida, y por unas disputas internas dentro del Partido Popular Democrático se mantuvo como popular, pero lanzó su candidatura como independiente en una campaña histórica que capturó la atención y la imaginación de todo Puerto Rico. La prensa iba para allá, para Cabo Rojo, y el Negro ganó como candidato independiente y poco tiempo después se afilió nuevamente oficialmente al Partido Popular Democrático. Luego de eso sí ha habido candidatos independientes en diferentes momentos, pero yo les tengo que decir a ustedes que cuando en el 2016 José Vargas Vidot ganó la candidatura como candidato independiente, yo me sorprendí. Inclusive él sabe que se lo he dicho en conversaciones en privado, le he dicho, yo jamás pensé que en mi vida yo iba a ver que en Puerto Rico alguien saliera electo en una candidatura a nivel de todo Puerto Rico, a nivel nacional, en este caso para senador por acumulación, de forma independiente. En el 2016 comenzó a darse en Puerto Rico un fenómeno que ya en el 2020 yo le he descrito como la revolución del elector, que yo creo que es algo positivo. Los electores en Puerto Rico ya decidieron que van a hacer lo que les dé la gana, que no necesariamente van a seguir las directrices o los consejos que le diga Aníbal Acevedo Vilá en este programa, o que le diga el candidato a gobernador del partido, o el alcalde, o el presidente de barrio, el que sea. Los electores, desde el 2016 empezó esta revolución, se aceleró en el 2020 y sabe Dios lo que puede esperar ahora el 5 de noviembre en el 2024. En el 2016 no solamente Vargas Vidot ganó un escaño al Senado como candidatura independiente, sino que en aquella elección entre Alexandra Lúgaro y Manolo Sidre como candidatos a la gobernación independiente, estoy aquí de memoria, Alexandra creo que sacó como el 13-14% del voto y Manolo Sidre sacó como el 5, el 6%. Entre ambos se sacaron cerca del 18-19% del voto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el 2016 cerca de 1 de cada 5 electores en Puerto Rico votó por un candidato a la gobernación independiente. Además de que votó o eligió a un senador independiente. Ese proceso de lo que yo llamo la revolución del elector se aceleró en el 2020, no tanto con candidatos independientes, sino con el surgimiento de un nuevo partido, el Movimiento Victoria Ciudadana, y el fortalecimiento de la candidatura de Juan Dalmau como candidato del PIB en el 2020. Y entre Lúgaro y Juan Dalmau sacaron, si tú lo sumas, cerca del 25, 26, 27% del voto. Y en el caso de San Juan, Manuel Natal por poco gana la alcaldía. Y obviamente eso se da no solamente por la fuerza de esos candidatos y los atributos de esos candidatos, sino porque el elector, en esto que yo he llamado la revolución del elector, decidió votar como le dio la gana. Y hay miles de populares que votaron por candidatos de otros partidos, y saben que hay miles de PNP también que votaron por candidatos de otros partidos, por Alexandra Lúgaro, por Juan Dalmau, por Manuel Natal en San Juan. O sea, eso se dio. Obviamente, ¿cuál es la gran expectativa en el 2020, ahora 24? Si eso va a ocurrir. En el 2020 también, por poco, se elige en Puerto Rico un alcalde por nominación directa, por write-in. Y eso hay que recordarlo. En Guánica, por poco, un candidato que hizo campaña de nominación directa logra salir electo, no lo logró. ¿Cuál es el menú que tenemos para estas próximas elecciones? Que es la historia del periódico El Nuevo Día. En su edición impresa es la página 6, una nota de Gloria Ruiz Quillan, que como ustedes saben es la periodista a cargo de las notas políticas, de los temas políticos del periódico El Nuevo Día. Los 11 candidatos se disputan, 7 son para la alcaldía, 3 van para senadores por acumulación en el Senado y 1 va para representante por acumulación. Para senadores por acumulación van independientes José Vargas Vidot, que ganó en el 2016, volvió a ganar en el 2020, y yo me atrevería a asegurar que vuelve a salir. Es más, déjame primero explicarle, porque yo sé que esto es complicado. Se eligen 11 senadores por acumulación y 11 representantes por acumulación. 11. O sea, los 11 que más votos sacan salen electos. Pero
usted solamente tiene derecho a votar por uno. Es una complicación de nuestra Constitución, por eso es que se le llama por acumulación. Ahora, en cualquier lugar de todo Puerto Rico, usted puede votar por cualquiera de los candidatos. Claro, si usted vota una sola cruz debajo de la pava, usted está votando por el primer nombre que sale en el listado de candidatos del Partido Popular al Senado y el primero que sale en el listado del Partido Popular para la Cámara. Igual, si usted vota una sola cruz debajo del PNP, el primero de cada lado. Pero si usted hace una cruz al lado del que usted quiera, usted está votando mixto, aun si votó una sola cruz debajo de cualquiera de las insignias de los partidos. Y obviamente está el voto por candidatura, que es el que la persona no hace una cruz bajo ninguna de las insignias y simplemente hace cruces al lado de los candidatos. Así que son 11 que se eligen, pero usted solamente puede votar por uno. Y esto pues yo sé que es un poco complicado, pero esa es la realidad. Con esa regla, Vargas Vidot salió electo en el 2016, salió electo en el 2020 y si me preguntan a mí, yo creo que va a salir electo y si me preguntan a mí, creo que debería estar en el Senado este próximo cuatrenio. Me parece que Vargas Vidot trae una perspectiva diferente, unas experiencias diferentes. Me parece que sus contribuciones desde el Senado han sido válidas. Se comporta como lo que es un candidato, un senador independiente. ¿A quién le quita votos Vargas Vidot? Que es un poco el análisis que voy a hacer ahora. Yo creo que a nadie, porque ya él tiene su crowd, ya él tiene sus seguidores. Yo me imagino que aquellos que votaron por Vargas Vidot en el 2016, que la mayoría volvieron a votar por él en el 2020, no veo ninguna razón por la que no vayan a votar por él. Y si votan por él, esos mismos que votaron anterior, más los que se sumen, tienen altas probabilidades de salir reelecto. Ahora, aquí pues ya el asunto se complica un poco más en el Senado. ¿Quién está aspirando para el Senado? Elizabeth Torres. Elizabeth Torres es una estadista. Entiendo que sigue afiliada al PNP porque votó en la primaria del PNP, fue electa al puesto del ridículo de los cabilderos de la estadidad. Poca gente recuerda, es verdad que casi nadie fue a votar en esa elección en el 2017, pero ella fue la persona que más votos sacó en el 2017. Es una persona con una presencia fuerte en las redes sociales y obviamente es estadista, pero a la misma vez Elizabeth Torres, interesante, puede atraer votos de dos sectores. Primero, de PNPs estadistas, que no estén, que le agrade Elizabeth Torres y que no estén contentos con los candidatos que está ofreciendo el PNP, pero a la misma vez ella es conservadora desde el punto de vista de religioso y de temas sociales. No sé en términos económicos, no conozco su pensamiento. Así que desde el punto de vista de los candidatos de los partidos, ahora voy a usar partidos tradicionales en términos de los partidos que postulan candidatos para acumulación, Elizabeth Torres le puede quitar votos a personas que son PNPs estadistas o estadistas que no son PNP, que ya sabemos que son muchos, pero también le puede quitar votos a la candidata de Proyecto Dignidad, la senadora Rodríguez Bebe, porque ella está apelando a dos grupos, estadistas y conservadores. Si va a recibir suficientes votos para salir electa, desconozco. Si va a quitarle suficientes votos a los candidatos del PNP para afectarlos, es probable, es posible. Si va a quitarle suficientes votos a Rodríguez Bebe para evitar que ella salga electa, lo dudo. Ese es mi análisis en este momento. El tercer candidato por independiente para el Senado por acumulación es Nelson Raúl Albino. No conozco muy bien, pero es estadista. Así que los estadistas tienen, además de los candidatos de que les postula el PNP, los 6 candidatos que postula el PNP, van a tener una competencia con Elizabeth Torres, que es la más reconocida de ellos, y Nelson Raúl Albino. Para complicar la situación, Victoria Ciudadana, que como ustedes saben, se le descalificaron sus candidatos, va a estar haciendo campaña por nominación directa, write-in, el actual senador, el profesor Bernabe. Así que se eligen 11. El PNP está postulando 6 y los divide a través de la isla. Y como le dije, si usted vota una sola cruz debajo de la palma, está votando por el que el partido puso primero en el lugar que usted vive. El Partido Popular, en una decisión estratégica que yo creo que fue la correcta, está postulando 4. El PNP yo creo que cometió un error al postular 6
y lo veremos el 6 de noviembre. Y si se cuelgan unos cuantos PNP, apúntenlo por ahí, que le van a echar la culpa a Tomás Rivera Chat, porque la información que yo tengo es que había una conciencia en parte del liderato del PNP de que no debían postular 6, que debían postular 5, pero Tomás Rivera Chat se empeñó en que fueran 6. Si tú divides toda la isla entre 6, mientras el Partido Popular la divide entre 4, pues los 4 del Partido Popular tienen mayor potencial de acumular votos que los 6 del PNP. Si a eso le suma que Elizabeth Torres le quite votos a algunos PNP, pues la situación se complica. Hay 6 del PNP, 4 del Partido Popular Democrático, ya ahí van 10. 1 del PIB, 1 del Proyecto Dignidad, van 12. 3 candidatos independientes, 15, y Bernabe haciendo campaña de nominación directa, 16. O sea que de esos 16, 5 se cuelgan. ¿Cuál es mi análisis? Yo creo que Vargas Vidot entra, 1. Yo creo que Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad entra, 2. María de Lourdes del PIB entra, 3. Así que ya ahí tú tienes 3, y entre el PPD y el PNP hay 10. O sea que se cuelgan por lo menos 2 o del PPD o del PNP. En este escenario que les acabo de decir, donde el PNP insistió en postular 6 y donde y el Partido Popular solo 4, y donde Elizabeth Torres potencialmente a quien le quita votos es al PNP, pues vuelvo y repito, para mí Vargas Vidot entra, pero no le va a quitar votos a nadie porque entra con los que ya él tenía. No sé, yo puedo imaginar que los que están en mayor riesgo por este escenario son los 6 candidatos del Partido Nuevo Progresista. Lo repito, porque entra Proyecto Dignidad, entra Vargas Vidot, entra el PIB. ¿Qué va a hacer el efecto de Bernabe por writing? Si hubiera estado en la papeleta, yo apostaba que salía, porque salió la vez anterior. Pero el hecho de que es por nominación directa, que tienen que escribir el nombre, pues nadie puede negar que es algo extremadamente complicado. Ahora vayamos a la Cámara de Representantes por acumulación. Está el único candidato, es Luis Raúl Torres. Como ustedes saben, bueno, si no lo saben, pero Luis Raúl ha sido toda su vida popular, o fue toda su vida popular. Salió electo durante varios cuatrenios por el precinto 2 de San Juan, pero tuvo sus serias diferencias durante este cuatrenio, se desafilió del Partido Popular, se proclamó representante independiente y está aspirando a una candidatura por acumulación. Yo creo que Luis Raúl tiene posibilidades. No estoy diciendo que está seguro como Vargas Vidot, pero tiene posibilidades. Por 3 razones. Número 1, porque van a haber populares que han simpatizado con él y que pues probablemente puedan cruzar líneas y votar por él. En segundo lugar, porque Luis Raúl es de la congregación Mita y ha sido toda su vida activo en esa congregación Mita y es amigo mío y puedo dar fe de eso. Y si la congregación Mita se mueve a votar por Luis Raúl para que él se mantenga en la Cámara de Representantes, había estado representando el precinto 2, que es precisamente donde hay la mayor concentración de miembros de esa congregación. Si ellos votan masivamente por él, eso le puede dar un empuje que le ayuda a salir electo. Además, Luis Raúl se ha destacado por su fiscalización a Luma. Y en la medida que Luma es probablemente el principal tema de camino a las elecciones del 5 de noviembre, también puede haber una gente de todos los partidos no afiliados que digan, yo quiero que esté en la legislatura Luis Raúl, que ha hecho una labor de fiscalización en el tema energético y particularmente de Luma adecuada. Si Luis Raúl entra, pues lo tengo que decir, a quien en teoría le va a hacer más daño son a los 4 del Partido Popular. Pero como el Partido Popular postuló 4 y no 6 como el PNP, pues el escenario no me atrevería a decir, pero por lo menos hay mayores posibilidades que todavía salgan los 4 del Partido Popular. Si hubieran postulado 6, olvídate, se colgaban la inmensa mayoría. Mariana Nogales está corriendo por nominación directa, tiene la misma dificultad que mencioné con Bernabe. Yo creo que ella tiene un factor de reconocimiento más alto que Bernabe. Ha tenido unos trabajos desde el punto de vista comunitario y de temas ambientales a través de toda la isla y sabe Dios si en esta elección, en esta revolución del elector que he dicho, sale electa un candidato o candidata por nominación directa. Aquí nuevamente el Partido Popular postula 4, el PNP postula 6, el PIB postula a 1 y el Proyecto Dignidad postula a 1, así que entre los 4 partidos hay 12. Con Luis Raúl hay 13 y con Mariana Nogales hay 14, así que hay menos
menos desparramamiento de votos. Tengo que decir que en el caso de la Cámara, el peligro para los 6 del PNP es menor porque ninguno de esos que le he mencionado, ni Raúl Torres, ni Mariana Nogales, necesariamente le quita votos a los candidatos del Partido Nuevo Progresista. En términos de las alcaldías, simplemente lo voy a mencionar porque no tengo información. Sammy A. Lugo Seda busca dirigir el municipio por Cabo Rojo. Aquí estoy leyendo de la nota del Nuevo Día. José Atebo Meléndez Fraguada a Canóvana. Yo no lo conozco, pero con ese nombre y con esos apellidos me atrevo a afirmar que es el hijo de un ex alcalde del Partido Popular en Canóvanas, pero simplemente por el Tebo Meléndez. Ese era el apodo de un alcalde para allá, para el 1988, y corrió para reelección en el 92, y ahí es que pierde con Chemo Soto. Si este es el hijo, pues su padre. Además, eso es en Canómana. Yasmín Negrón Otero en Guánica, Eugenio Vázquez Galarza en Maricao, Ricardo Irizarry Vázquez en Peñuela, y en San Juan está José Joe Vargas Cruz, y en Vieques Yashey Rosario Centeno. ¿Qué efectos tengan esos candidatos independientes dentro de señor control? Creo que el invitado mío está en la puerta, no me está escuchando por acá. ¿Qué efecto tengan esos candidatos independientes sobre esas alcaldías? Pues no lo puedo decir porque no conozco las interioridades. Pero me parece que vamos camino a una elección en la que es posible que de un legislador por acumulación independiente, en teoría podríamos subir a 2 o a 3. Y ni hablar de la posibilidad de que haya un candidato, un senador o representante electo por nominación directa, porque les dije, estamos en la era de la revolución del elector. Bueno, ayer hablé de los famosos bultos con el nombre de la secretaria del Departamento de Educación. Yo no he escuchado a nadie que no sea una expresión breve del señor gobernador sobre ella. La Contralora regañó a la secretaria, nota también del periódico El Vocero en la página 8. La Contralora Yasmín Valdivieso reprobó ayer la decisión de la secretaria de Educación, Yanira Raíces, de adquirir 24,000 bultos con su nombre inscrito y el logo de la agencia a un costo de cerca de $250,000. Cita textual de la Contralor: ¿cuál es el fin público del bulto? Pues puedo entenderlo, tal vez eso tiene algún sentido, pero ¿cuál es el fin público de ponerle el nombre a ella? Me parece una decisión muy desacertada de ella. Me parece que el sentido común se le fue. Desgraciadamente no hay una ley que yo le pueda decir que ella rompió por ponerle su nombre. Todo esto yo lo dije ayer y coincido con la Contralora. No hay una ley. Me parece que se deben enmendar la veda electoral, porque no hace sentido que un jefe de agencia esté usando fondos públicos durante el año de elecciones con su nombre para básicamente propaganda. Además, está corriendo por las redes como pólvora que no solamente pagaron $10 por cada uno de esos bultos, sino que aparentemente la impresión es de baja calidad, y maestros se están poniendo en las redes que con usted pasarle la uña le puede borrar el nombre de la secretaria, lo que le añade a su falta de juicio el ridículo. El ridículo de que hizo una cosa que, si usted no quiere que esté el nombre de la secretaria, aparentemente con una uña usted le quita el nombre a la secretaria y se queda con el bulto. No me hace sentido lo que hizo la secretaria. Hay mucha especulación que ella lo que está tratando es de quedarse como secretaria bajo si ganara Jennifer González. Yo no creo que ponerle el nombre a los bultos es algo que la va a ayudar para que Jennifer la deje. No sé. Claro, allá la puede ayudar que Jennifer la deje, que es una protegida del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Yo le voy a dar mi hipótesis. Mi hipótesis es que la secretaria, Yanira, la secretaria del departamento de Yanira Raíces, no se sorprenda si para el 2028 aparece con aspiraciones políticas. Ella es de Bayamón y todo el mundo apuesta que la senadora Migdalia Padilla probablemente después de esta elección no vuelva a correr, y a mí no me sorprendería que los bultos con su nombre de verdad con lo que tengan que ver es con la situación en
política y unas posibles aspiraciones. A todo esto, y eso es una noticia de aquí que rompió aquí en Radio Isla, sé que me tengo que ir a la pausa, pero no quiero interrumpir el tema educativo. El alcalde PNP de Orocovis dijo esta mañana aquí en Tiempo Igual, Jesús Gardi Colón, que sorpresivamente los municipios que tenían contratos con el Departamento de Educación para ellos responsabilizarse de la seguridad de las escuelas, le quitaron el contrato. ¿Para qué? Para dárselo a una compañía privada, a la compañía Genesis Security, y el propio alcalde PNP puso el grito en el cielo, se lo vinieron a informar a última hora. 31 personas en Orocovis se quedarían sin trabajo, pero obviamente se lo llevó el contrato un amigo de la casa. Y hago yo la pregunta sobre los bultos y el nombre de la secretaria. ¿Alguien sabe cuál es la opinión de Jennifer González? Hago yo la pregunta sobre la cancelación de los contratos de los municipios. Aquí no es discrimen político porque se está quejando un alcalde PNP, le han quitado a los municipios PNP y populares. Sobre eso, ¿alguien sabe cuál es la opinión de Jennifer González? ¿Alguien sabe dónde está Jennifer González? Aquí también en Radio Isla hoy se dio a conocer que el próximo martes va a haber un foro auspiciado por el Junte de Asociaciones con Pensionados del Gobierno de Puerto Rico. Se va a transmitir por Radio Isla, va por todas, van todos los candidatos menos Jennifer González. Y quiero que sepas que a mí me llegó una invitación de la convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Mañana, viernes, un foro. ¿Y va quién? Juan Dalmau, Jesús Manuel Ortiz, Javier Jiménez, pero Jennifer González no aparece por ningún lado. Son las 5:21 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, tengo ya aquí un invitado, no sé si Cecil va a venir, pero tengo aquí al economista Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Lo voy a usar creo que voy a tomarme con él los dos segmentos, porque el tema que vamos a discutir, primero, no es fácil de entenderlo, y una de las cosas que va a tener que hacer Daniel es explicármelo a mí mismo, aunque me he leído los documentos, pero todo el mundo sabe que todavía, a pesar de lo que pasó con la 936, el sector industrial en Puerto Rico es el más importante en nuestra economía, que hay miles de empleos que dependen de eso, que siempre hay amenazas de diferentes tipos, y en este momento hay una amenaza o oportunidad, de la cual Espacios Abiertos publicó un estudio ayer, y lo voy a estar discutiendo con Daniel Santamaría cuando regresemos luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:25 de la tarde. Ayer la entidad que ha hecho grandes aportaciones a la discusión de importantes temas en Puerto Rico, Espacios Abiertos, dio a conocer
un estudio, yo lo tengo por aquí, pero dame acá para yo leer el nombre del estudio completo, el impuesto mínimo global y sus efectos en Puerto Rico, una ventana de oportunidad. Hay historias, por lo menos vi en El Vocero, vi en el periódico El Nuevo Día, en El Nuevo Día está en la sección de negocios, página 31, se esfumarían 3.800 millones por no acoger el impuesto mínimo global, de no fijarse el 15% antes de enero. Las empresas foráneas que en la isla pagan una tasa efectiva promedio de 2.43%, verían el otro 12.57% reclamado por el país en que esté su empresa matriz. Tengo aquí al economista de Espacios Abiertos, quien lo había tenido cuando estaba en radio, lo había tenido en mi podcast, Daniel Santamaría. Un placer verte, Daniel, nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación y felicidades por el nuevo espacio. Gracias. Bueno, estábamos él y yo hablando en la pausa, porque yo le tengo que admitir que es difícil entender, pero a la misma vez es un asunto sumamente importante. En Puerto Rico, todavía el sector de la manufactura sigue siendo el sector más importante de nuestra economía. No sé cuántos empleos hay ahora mismo directos. 100.000 empleos, más o menos. Ya más o menos 100.000 empleos. Llegó a haber 150.000. Pasó lo de las 936, no vamos a hablar de eso, aunque indirectamente tiene un poco que ver con eso, pero ese sector sigue siendo importante. Precisamente porque no somos un Estado, llámelo lo que usted quiera, pero porque no somos un Estado, las empresas norteamericanas que tienen operaciones de manufactura en Puerto Rico operan con las mismas reglas, en teoría, que operan cuando tienen subsidiarias en otros países independientes. O sea, no pagan aquí exactamente lo mismo que si pagarían si estuvieran en California, en Nueva York, en Alabama, a donde sea. Y por eso es que no hemos mantenido una base. Claro, en el mundo se convirtió en una mala palabra, porque es una mala palabra, los paraísos fiscales, que son lugares que simplemente establecen unas reglas de juego donde dice yo te voy a pagar, no vas a pagar casi impuestos aquí, y me corriges tú, eso ha generado un movimiento a nivel global de decir, espérate, debe haber por lo menos un mínimo que tengan que pagar en cualquier lugar del mundo, y de ahí es que sale este movimiento que tú me vas a explicar ahora. Correcto. Dónde es que anda la cosa. Sí, y si explica algo mal, me lo dice. No, yo creo que la idea está muy bien resumida, muy bien explicada. Básicamente, países alrededor del mundo se dan cuenta que es importante que las empresas paguen impuestos justos, razonables, ¿verdad? No es nada ni buscar un impuesto confiscatorio ni algo que evite la actividad empresarial per se. Lo que se han dado cuenta, países europeos, en Estados Unidos también, es que la pérdida de tributación, ya que hoy en día, por ejemplo, el capital, tú no necesitas una planta física, el capital es movible, montas una compañía en la nube y te montas a una jurisdicción que te trate preferencialmente con tema de impuestos. ¿Qué ocurre? Ha habido una pérdida de base imponible o de recursos, de recaudos en muchos de estos países que han hecho que servicios esenciales como la educación, la infraestructura, etcétera, hayan tenido problemas de financiación y ahora, por primera vez, y no es algo fácil, más de 147 países se ponen de acuerdo a firmar lo que es este impuesto mínimo global, se conoce técnicamente como el Pilar 2, hay dos pilares, el Pilar 2 consiste en este impuesto mínimo del 15%, en esos 147 países sí está Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está diciendo es, porque Estados Unidos mira más quizá el mercado interno, para él tiene mucha más importancia, ahora mismo tienen las elecciones en noviembre, el representante estadounidense que se sienta en la OCDE para negociar estos temas ha dicho, nosotros no pensamos que antes de noviembre vamos a emitir ninguna legislación, pero sí Estados Unidos firmó el tratado, en otras palabras, diciendo si el 15% debe ser el mínimo que se le imponga, y esto es para manufactura o todo tipo de todo producción. Todo tipo de producción. De hecho, aquí en Puerto Rico, o sea, manufactura es la parte importante, pero hay otras industrias. Ok, pero Estados Unidos, aunque lo firmó, lo que tú me estás diciendo es que no ha aprobado la legislación para ponerlo en vigor. Sí, lo más importante, exacto, es que ha firmado este tratado de mínimos. Vamos a denominarlo tratado de mínimos, pero la implementación del 15 no está firmada, con lo cual ahora mismo ese 15% de impuesto mínimo no aplica para Estados Unidos, y Puerto Rico, que tiene cierta autonomía tributaria, tampoco tiene ley local, con lo cual no hay un impuesto mínimo del 15%. Una pregunta, ¿hay diferencias entre republicanos y demócratas allá sobre esto, o es un asunto de no lo vamos a tocar porque son las elecciones y bregamos con eso después? Yo pensaría que quizá hay, por lo menos explícitamente, más ánimo del lado demócrata en este tipo de medidas. Entonces ahora, yo sé que en Puerto Rico se presentó legislación que se quedó pendiente en la pasada sesión ordinaria para precisamente uniformar ese 15%. El estudio de ustedes dice, número uno, si lo legislamos,
el Puerto Rico recaudaría cerca de 3.800 millones anuales. Pero entonces dice, pero si no nos legislamos, básicamente vamos a ser más competitivos a otros países porque ellos se van a beneficiar de nosotros no habernos legislado. Ahí fue que me perdí. Sí, cuando leí tu escrito y después leí el periódico y también me perdí. Y de ahí la premura, y de ahí nosotros lo que nos dejáramos cuando hacemos el estudio, lo que nos planteamos es cuál es el costo de no actuar. Ajá. O sea, ahora mismo hay muchas conversaciones. Recordemos que, dijéramos, Hacienda tiene acceso a determinados datos, como cuáles son las ventas de estas corporaciones, cuál es el impuesto, la tributación efectiva promedio de estas corporaciones. Y hace cuestión de un año, un poquito más, la OCDE completó una base de datos donde distintos países o jurisdicciones, entre ellas Puerto Rico, publican esos datos de manera agregada. Nosotros no solamente estudiamos los datos de la OCDE, sino que además nos metimos en distintas bases de datos para ir a nivel compañía por compañía y entender lo que pasa a partir de enero del 2025, que es lo siguiente, que es algo que... ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué enero del 2025? En enero del 2025 entra de los 147 países que han, dijéramos, suscrito el impuesto mínimo, el acuerdo, entra una regla. Hay 3 reglas. La regla de que el país de las matrices puede suscribir el 15%, la regla de que el país de las filiales puede suscribir el 15%, y luego una tercera regla que se llama regla de beneficios insuficientemente gravados, donde aquí viene la historia, es si hay una matriz en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene el 15% implementado con su filial en Puerto Rico. Y efectivamente en Puerto Rico sabemos que hay una diferencia entre el 2 y pico y el 15%. La matriz... Déjame explicarle a ellos. En Puerto Rico, en este ejemplo que va a dar él hipotéticamente, pues está la compañía Emerson, una multinacional, tiene una filial aquí en Puerto Rico y esa filial, el gobierno de Puerto Rico firmó un pacto, un acuerdo y le dice, te voy a cobrar por los próximos 20 años 3%. Correcto. Entonces, pero esa misma... Luego vamos a entrar en el tema del valor económico del contrato, que voy a demostrarle que el valor económico de los decretos contributivos que hay en Puerto Rico es nulo, prácticamente cero, por esta tercera ley. Eso es, yo sé, a eso vamos a llegar y vamos a tener tiempo, porque ahorita vamos a hacer la pausa, pero no te vas a ir. No te vas a ir. Ok, pero vamos a imaginarnos, la compañía Emerson está en Estados Unidos todavía no ha aprobado el 15%, pero tiene una subsidiaria en Puerto Rico y tiene otra en Irlanda. En Irlanda. Irlanda sí ha suscrito el impuesto de beneficios del 15%, pero hay 3 reglas que Irlanda puede gravar a sus matrices, a sus filiales, y esta tercera, donde la matriz estadounidense, ¿verdad?, va a ser grabada a través de su filial en Irlanda a nivel grupo. Entonces, la diferencia del 2 al 15 que tiene un decreto contributivo esa compañía en Puerto Rico, que aporta un valor, ese decreto tiene un valor económico, automáticamente se va a cero. Por eso actualmente estas empresas son las primeras en querer sentarse a negociar, y de ahí el proyecto de la Cámara 1908, porque entienden que hay que cambiar ese decreto ya no les aporta valor económico, porque... Vas muy rápido. Esa empresa... Vas muy rápido. Ajá. Ok, la empresa de Puerto Rico, en teoría, le va a pagar nada más que el 2% o el 3% a Puerto Rico. A Puerto Rico, correcto. Pero la subsidiaria de esa misma empresa en Irlanda, que Irlanda tiene el 15%, ¿cómo es que la diferencia entre 3 y 15, o sea, esos 12% que Puerto Rico no cobró, cómo es que la subsidiaria se va a beneficiar en Irlanda? No es la tasa impositiva de Irlanda, es la diferencia del 15% del impuesto mínimo global teórico y lo que paga aquí en Puerto Rico. Esa diferencia ahora mismo va a estar grabada a nivel matriz de cualquier subsidiaria que esté en cualquier país. Va a tener la potestad de gravar los recursos a nivel matriz. Ok, los 3.800 millones que nosotros cobraríamos, que si no hacemos nada no podemos cobrar. Ajá. ¿Quién se va a beneficiar de esos 3.800 millones? Ahí hay que decidir dos cosas. No puede haber proporcionalidad en el desembolso de esos 3.800, ¿verdad? Según las normas de la OCDE, para que cumpla con las reglas de un impuesto mínimo global. ¿Eso qué significa? Lo que están haciendo los países es, a través de incentivos no contributivos, parte o gran parte de esos 3.800 millones se destinan a mejorar la competitividad de esas empresas. No sé si me expliqué. Nos tenemos que ir a la pausa. Yo lo que quiero saber es
si esos 3.800 millones que Puerto Rico no cobraría por no hacer el cambio, que tú dices que se irían para otro lugar, ¿lo van a recibir los países o los países, ¿no? Lo van Eso a es lo que recibir los gobiernos. o sea, en otras palabras, si te entendí bien, Uh-huh. vamos a imaginarnos que eso no es la verdad, que la empresa Emerson tiene nada más que una en Puerto Rico y una en Irlanda. Irlanda acabaría cobrando el 15 más el 12 de Puerto Rico. Más la diferencia de Puerto Rico. Ahora te Correcto. entendí. Eso es correcto. Ahora te entendí. Eso es correcto. O sea, por eso es que lo que tú acabas de decir, por eso es que para la empresa no tiene ningún problema en renegociar los Al contrario. los acuerdos, porque, bueno, vamos a la pausa, Al contrario. porque de todas formas, esto sí, vamos a imaginarnos que lo legisla. Primero, abundar el efecto si no lo legislamos, pero luego de eso, si lo legislamos, sí tiene unos retos desde el punto de vista de la competitividad para Puerto Rico. Regresamos luego de la pausa. Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:42 de la tarde de hoy jueves, casi viernes, jueves 8 de agosto. Recuerden, sí, me puedes ver en vivo a través de la cadena de Radio Isla 1320, a través de Radio Isla TV, en la página de Facebook de Radio Isla, en la página de Facebook de este servidor. Y si no nos pudiste ver en vivo, nos puedes ver grabado en las páginas de Facebook. Además, en algún momento más adelante, nos podrás buscar en las plataformas de podcast, en la propia aplicación de Radio Isla 1320, pero también en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de podcast. Regreso aquí a conversar con el economista Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Creo que por lo menos la clasecita que me ha dado en la intervención anterior, ya más o menos entiendo. O sea, no importa si Puerto Rico no lo legisla, una compañía que tenga presencia en Puerto Rico, una compañía norteamericana que tenga presencia en Puerto Rico y que tenga presencia en otros lugares del mundo, lo que Puerto Rico no cobre del 15%, el gobierno de esos otros países lo va a cobrar. Eso es correcto. Ok. Ahora la primera pregunta. ¿Hay un sentido de urgencia en el gobierno de Puerto Rico? O sea, véase sector, rama ejecutiva, rama legislativa. Sé que había un proyecto de ley, te tengo que admitir que no le estuve prestando atención porque yo era de los que creía que como Estados Unidos no había aprobado la legislación, pues nosotros teníamos que esperar que ellos legislaran para entonces nosotros legislar. Es la primera. Y la segunda, relacionada, y en el sector privado en Puerto Rico, ¿hay un sentido de urgencia? En ambos, o sea, y yo creo que no estaba solo en esa cuestión de entender que si en Estados Unidos no pasaba nada, no ocurría nada. Por eso vemos la oportunidad de transparentar y elevar la conversación, ¿no? Tratar de proveerle esta discusión a la Asamblea Legislativa, que sabemos que acabó su sesión ordinaria, tendría que convocar una extraordinaria. Entonces yo creo que ahora, a partir de cuantificar, transparentar y cuantificar y ver lo que cuesta no actuar, pensaría que es muy razonable que pues el Ejecutivo se plantea hacer una extraordinaria. En cuanto al sector privado, pues Asociación de Manufactura de Puerto Rico y otros sectores entienden. Pero yo no los he escuchado. Para otras cosas gritan. Bueno, yo no los he escuchado. A mí me consta que, ¿verdad? Que el proyecto de la Cámara 1908 habían distintas reflexiones y entre ellas pues había esta propuesta de cambio de decretos y ahí también a uno se le despierta la curiosidad. ¿Cuál es el incentivo de cambiar un decreto del 2% si te funciona? Y la cuestión es que esta regla que empieza el 1 de enero hace que esos decretos contributivos, su valor económico pues prácticamente sea nulo. Así que se quiere sentar, y yo pienso que es importante, ¿verdad? Aquí es la segunda parte. Yo pienso que es importante que se sienten las partes afectadas, el gobierno de Puerto Rico y el sector industrial de Puerto Rico para decidir ¿cómo hacemos que estos 100.000 empleos se continúen en Puerto Rico, que estas 1.000 empresas continúen competitivas en Puerto Rico? Pero a su vez, y otros países lo están haciendo, de ese sobrerecaudo de 3.800 millones, ¿cómo hacemos para diversificar nuestra capacidad productiva en otros sectores? A eso voy ahora. Te mencioné el sector gubernamental, te mencioné el sector privado, pero nosotros tenemos aquí en Puerto Rico desde el 2016 7 sabios que se supone que lo saben todo y que pueden imponernos lo que les da la gana, que se llama la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal ha examinado esto, lo ha puesto como parte de sus planes fiscales, porque, o sea, me parece algo
de verdad rayando en la mala práctica, malpractice, desde el punto de vista de recomendaciones de desarrollo económico y de recaudo, que estemos ahora en agosto, y si no es porque ustedes en Espacio Abierto hacen este esfuerzo, probablemente nadie estaría hablando de esto. ¿La Junta ha dicho algo sobre esto? Lo único que tenía la Junta en su último plan fiscal lo identificaba como un riesgo y un interrogante. O sea, que Espacios Abiertos le está haciendo el trabajo a la Junta, que son los sabios y tú no tienes que opinar. Y cobran como 100 millones de pesos del pueblo de Puerto Rico para hacer todos sus trabajos, pagar sus abogados, pagar sus especialistas, y ustedes, que son una entidad sin fines de lucro, pues lo están haciendo. Y para entrar, no es que... no te voy a meter son en 100 esa. millones de pesos. No te voy a meter en esa, pero es que de verdad nos dijeron que hacían falta porque ya eran los sabios, porque nosotros no sabíamos nada. Entonces, de momento, aquí hay 3.800 millones, que además hay una regla que tiene efecto si no se actúa negativo sobre Puerto Rico. O sea, como que... bueno, ok. Vamos a imaginarnos que lo legislamos. Pero eso de por sí no quiere decir que Puerto Rico va a ser competitivo. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Porque nosotros no podemos perder esta base de competitiva que tiene. Quiero hacer claro, tú me corriges, que aún con el 15% somos competitivos comparado con Estados Unidos. Porque, ¿o estoy equivocado? Bueno, la última ley, ¿verdad? La del 2017 de Trump bajó los impuestos máximos de las corporaciones del 35 al 21. Yo creo que eso fue una mejora importante, pero todavía aquí la tasa efectiva contributiva promedio está mucho más baja, mucho más competitiva que en el resto de Estados Unidos. Yo creo que aquí hay una industria de farma y de biotecnología ampliamente conocida a nivel mundial, que hay que protegerla. Yo creo que ya está establecida, que hay una cadena de suplidores que tienen un expertise de muchísimos años aquí en Puerto Rico y que hay que proteger. ¿Qué se hace con eso? Se están haciendo... en lugar de una tasa contributiva, en lugar de esta diferencia de solo págame el 2, con este sobrerecaudo, gran parte de ese sobrerecaudo se hace en incentivos no contributivos directos, y me voy a explicar. Por ejemplo, pagar la investigación y el desarrollo de estas compañías a través de distintos mecanismos. X% de tus ventas brutas para que tú desarrolles y contrates en tu cadena de valor añadido altos, ¿verdad?, empleos cualificados aquí en Puerto Rico. Todos son este tipo de incentivos no contributivos. Un segundo incentivo no contributivo que está implementando Irlanda también, por ejemplo. Te iba a preguntar por Irlanda, porque esos son los que aprendieron de nosotros y después nos comieron los dulces. Correcto, ahora mismo tienen, ¿verdad? Yo creo ya que ellos entraron con el 15%. Sí. Y entonces están Singapur, moviéndose. Singapur también. O sea, los dos que nos han enseñado, que fueron los que aprendieron de nosotros, ya están en el 15%. Correcto, y están moviéndose a, por ejemplo, que tú necesitas de tu fuerza trabajadora. Entonces es directamente cientos de millones de dólares en formar tu fuerza trabajadora. Yo, por ejemplo, si te dice, bueno, pues yo necesito que me gradúen más ingenieros en biotecnología o lo que sea, bueno, pues entonces yo voy a invertir en el Colegio de Mayagüez o en una institución privada, le voy a dar un grant para que haga y gradúe todos los años 10 químicos o whatever, lo que sea que la empresa necesite. Y ahí lo que ganamos, lo que capitaliza Puerto Rico es que además de tener esa fuerza trabajadora preparada para estas compañías, tienes futuros emprendedores, tienes gente que puede montar su propio proyecto y hacer crecer la economía local. O sea, yo creo que tenemos una ventana de oportunidad tan grande como nuestra imaginación que hay que aprovecharla. Nosotros simplemente lo cuantificamos, apoyamos iniciativas del sector privado para mantener estas compañías y creemos simplemente que hay que sentarse en la mesa y que tenemos 5 meses para reaccionar, aprovechar, sentarnos en esta posibilidad de una asamblea extraordinaria y legislar porque ahora ya sabemos que nos cuesta. Y yo en este programa, y cuando estaba en mi podcast por la mañana en mi casa, tengo una cantaleta, como decimos aquí en Puerto Rico, de una falta de discusión de ideas y de propuestas de los diferentes aspirantes a diferentes posiciones electivas en Puerto Rico. Pues, señores candidatos a gobernador, señores candidatos a comisionados residentes, aquí tienen taller. Hay mucho taller. Aquí tienen taller para proponer, número uno, cómo se convierte en realidad ese estimado que Espacios Abiertos y este estudio de ustedes hace de que se pueden recaudar hasta 3.800 millones de dólares, y si eso es cierto, cómo se van a utilizar para mantener la ventaja competitiva que tiene Puerto Rico hoy y aumentarla y pues, atender necesidades urgentes del pueblo de Puerto Rico, porque, vuelvo y repito, es triste que estamos a 89 días de una elección y por lo menos yo no
no, si alguno lo ha hablado, pues me excusan, pero yo no sé que Juan Dalmau habló de un tema sobre la tributación de las foráneas, pero no creo que estaba montado en este análisis. Así que pónganse para su número los candidatos a la gobernación. Finalmente, puramente procesal, o sea, este estudio, ¿cuándo ustedes lo empezaron? ¿Cómo lo financiaron? Porque noté que hay un agradecimiento a algunas instituciones por el apoyo que le dieron. Nosotros, ¿verdad? Por Espacios Abiertos no tiene financiación de ningún estamento público. Lo son sabemos. Financiamientos de entes privados, mayoría de Estados Unidos, está totalmente público en el informe. Hace ya como 3 meses más o menos entendimos que esto era un tema que debíamos mirar, con esta cuestión de transparentar y poner a disposición del pueblo de Puerto Rico algo que creíamos que era elevar la conversación. Y pues durante prácticamente mayo, junio, julio, en conversaciones, he tenido conversaciones desde abogados tributarios, desde economistas de universidades bastante reconocidas. Nosotros seguimos una metodología de la Universidad de California, Berkeley, al dedillo. Constatamos a través de... porque las bases de datos vienen de la OCDE, que hay esta base agregada que tenemos y que hemos bajado, pero también... Las compañías privadas, es distinto que las compañías públicas no publican sus resultados, pero hay 2 bases de datos. Una la conseguimos a través de la Universidad de Princeton, donde nosotros pudimos bajar e ir compañía por compañía y establecer qué ocurre en Puerto Rico. El resultado nuestro coincide con el resultado de un estudio del año 2021. Así entendíamos que estábamos yendo por buen camino, nos aseguramos con las contrapartes de entender la metodología bien y aplicarla para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, para la academia y para que pues el sector privado salga reforzado de esta propuesta. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu visita y mi felicitación y agradecimiento por el estudio a ti, obviamente a Espacios Abiertos, a su directora ejecutiva, a Cecil Blondet, y me mantienen informados sobre los desarrollos de ese tema. Con eso yo me despido por hoy. Lo próximo, luego de la pausa, el informe del tiempo con su Hailey López Belén y luego Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Que tengan buenas tardes. Ellos regresan a